Te cuento que hasta septiembre pasado, el Instituto de Salud Pública había registrado 36.142 casos de virus respiratorios. Mira, 36.142, un 37,7% más que el año anterior. Y debido a la proyección al alza en la circulación de virus respiratorios, el Mineduc, Ministerio de Educación, por cierto, anunció que para el próximo año las vacaciones de invierno escolares serán adelantadas al 24 de junio. Una medida solo para colegios públicos con subvención del Estado, mientras los establecimientos particulares podrán adecuarse. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos también de salud para tomar esta decisión? Y esta no solo decisión, acción, este plan que se va a implementar en junio de 2024, lo vamos a conversar con Viviana Aguirre, pediatra broncopulmonar, académica, además de la Facultad de Ciencias Médicas FACIMED USACH. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias por atendernos el teléfono. Muchas gracias y saludo a todos los oyentes. Muchas gracias también. De vuelta los saludos. Seguramente ahí están muy interesados en saber cuáles son los argumentos también, médicos, epidemiológicos, para hacer esta proyección, porque también aquí uno podría decir, hay factores, la experiencia nos ha enseñado, la misma pandemia también nos enseñó, pero acá se consideró la curva de contagio, tanto el Mineduc como el MinSal, para que el próximo año los estudiantes estén fuera de las aulas en el pic de contagio. Pero hay varias dudas. ¿Puede hacerse una proyección de este tipo tan adelantada, doctora? ¿Y qué datos y evidencias se consideraron? Bueno, lo primero es hablar de que a todo esto de la cifra que diste de los 36.000 y tantos casos, le puse. A la fecha, ¿ya? Sí. A la fecha, porque eso fue en septiembre. Sí. A la fecha de la semana pasada, porque eso se hace por semana, entonces falta esta. De la semana pasada ya llevamos 47.570 casos. Actualizando el dato, sí. Perfecto. Claro, ahora, esos 47.000, si uno los compara con la era pre-pandemia a la misma fecha, eran 20.000, 21.000. Ya, más del doble estamos entonces. O sea, estamos en más del doble. Es más del doble. Ahora, con respecto al 2002, en realidad eran como 40.000. De todas maneras, más. Eso por un lado. O sea, hemos tenido, en primer lugar, hemos tenido una mayor cantidad de virus circulando este año. Sí. Son los mismos virus de siempre, pero en mayor cantidad. Eso por un lado. Ahora, en cuanto a la proyección, en cuanto a si se puede anticipar, en la vida a uno le enseña que no hay muchas certezas, pero sí, en general, hay tendencias. Y en el fondo yo asumo que el Ministerio está en estos momentos no solamente, funcionando y haciendo algunas medidas por tendencia, sino que también porque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud también advirtió a todos los países que tuvieran cuidado porque se ha visto la última tendencia del 2022-2023 que se ha ido anticipando el pico, claro. o sea la circulación máxima de virus que antes era en junio-julio, sí. Ahora, por ejemplo, este año fue en mayo, en la segunda quincena de mayo. Estamos hablando principalmente de sincicial, influenza, otros. Todos, de todo tipo, ya. Todos. El sincicial, hay unos que son más complejos que otros, como el virus respiratorio sincicial. Partió la influenza, partió bastante temprano, partió antes de, en marzo partió. Claro. En marzo ya empezó a aumentar. Pero claro, hay algunos virus que nos complican un poco más, como el virus respiratorio sincicial, que de hecho, el virus respiratorio sincicial este año se adelantó más o menos 4 o 5 semanas al pic, a lo máximo que tiene normalmente. Y de hecho, en el 2023, hemos tenido a la fecha 13.000 casos, que si lo comparamos a la fecha con el año pasado, 9.000. Y si lo comparamos con el 2019, 8.600. O sea, mucho más.
Doctora Aguirre, entonces está claro, finalmente es la tendencia, ¿cuál es la evidencia? La tendencia al alza, ¿no? De la curva de contagio y por el gran argumento para considerar, por supuesto, esta medida para el 2024. ¿Qué se sabe? ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los principales factores? En verdad, se piensa, porque son especulaciones, sí. en parte porque, bueno, como estuvimos 1 año y medio, 2 años guardados, hubo un cambio en el hábitat, en el ecosistema viral también, como se produce en muchas otras cosas, y hubo una población que, porque normalmente los niños cuando van al jardín, van al colegio, van adquiriendo inmunidad con distintas cositas, enfermedades por aquí, resfríos por acá, van adquiriendo inmunidad, pero cuando están guardados son vírgenes prácticamente, claro, a los virus. Por lo tanto, cuando salen, el choque, digamos, es más importante. En parte se presume que es por eso. En parte, digo, porque claro, está también todo el aspecto del cambio de temperatura, ¿no es cierto? Que también hemos tenido. Sí. Que nos han desdibujado un poco, digamos... Las estaciones, incluso durante un día. Las estaciones climáticas, claro, sí, exactamente. Y bueno, hay muchas cosas que tal vez no conocemos también. Estamos escuchando... Sí, perdón, doctora, termine la idea. No, en el fondo que queda claro que suena razonable, porque no es que, bueno, se ha visto, hay evidencia de que cuando se cierran los colegios, cuando los niños se van a sus casas, hay evidencia que dice que disminuyen los picos. ¿Hay algún porcentaje? Quería preguntarle justamente eso, doctora Viviana Aguirre, ¿cuánto bajan de manera efectiva? No, hay trabajos que especulan unos y otros que especulan otros, no hay una cifra exacta, pero cualquier médico que trabaje en un servicio de urgencia le va a decir, cuando se cierran los colegios hay un alivio tremendo, porque disminuye drásticamente las consultas. Y hay que considerar que los niños que van al colegio, algunos tienen hermanos recién nacidos, claro, o niños lactantes de 1 mes, 2 meses, que no van a ninguna parte, pero que traen los virus. Por lo tanto, no es solamente los escolares, también son los abuelos que viven en las casas, que también disminuye el contagio hacia ellos, digamos. La pediatra broncopulmonar, académica también de la FACIMED USACH, la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Casa de Estudio, Viviana Aguirre, conversa con nosotros esta tarde acá en Frecuencia Pública a propósito de esta decisión que comunicó Mineduc y que tomó junto al MinSal de adelantar las vacaciones de invierno 2024, sobre todo, bueno, para los escolares y en este caso como medida aplicada a los colegios subvencionados por el Estado, públicos, por estos altos niveles de circulación viral. Vamos también a lo que está pasando en el hemisferio norte, doctora. Se han registrado casos preocupantes de neumonía infantil. ¿Qué podemos aprender de lo que está pasando en esa parte del planeta? Bueno, lo que pasa en el hemisferio norte siempre a ellos les pasa primero que a nosotros. Claro. Y es por eso que ya sabíamos este año que el pic o la cantidad de virus y la altura de circulación, digamos, de virus iba a ser mayor, y también sabíamos que esto iba a darse antes. Por lo tanto, ya lo sabíamos. Porque lo mismo pasó con el COVID. Ya afortunadamente ellos parten primero y nosotros observamos para ir viendo. No siempre nos preparamos, pero por lo menos sí sabemos, digamos. Y a ellos ahora probablemente le está empezando a pasar, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud también dio esta especie de, más que alerta, es como recomendaciones, no, en realidad fue una alerta epidemiológica por el inicio anticipado del incremento de la actividad de virus respiratorio y de la anticipación. Y también la dio para el hemisferio norte. Por lo tanto, ellos, que ahora recién van a comenzar el invierno, es probable que les pase lo mismo que a nosotros. Claro, exacto. Nosotros este año tuvimos muchísimas hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en niños muy pequeños, en niños menores de 1 año, y como el aumento de la circulación de virus respiratorio sincicial fue muy brusco, entonces se produjo una avalancha de niños, una avalancha. Entonces ahí los sistemas se vieron colapsados, porque cuando esto se da en forma
mesurada o de a poco, se puede. Claro, dosificada de alguna manera. Vienen, sí, claro, no es hay complejo. No hay cómo. Y eso, como digo, fue lo que pasó con el virus respiratorio sincicial, que fue mucho más intenso, fue mucho más brusco, fue mucho más la cantidad de virus circulantes en un momento dado. En estos momentos, lo que está circulando es COVID. Eso quería justamente hablar a continuación, porque también uno tiene la sensación de que los casos nuevos de COVID siguen siendo marginales, que no alcanzan a encender las alarmas, pero siempre hay que ser preventivo, algo que parece que adolecemos bastante en nuestro país por idiosincrasia, pero este tema ya tenemos experiencia. ¿Qué datos y estadísticas hay al respecto y también cómo nos protegemos sobre todo a los grupos de riesgo? Bueno, el COVID, así como en general, el COVID, el 2023, ha sido muy semejante a la misma fecha comparada con el 2022. Han habido más o menos los mismos casos, alrededor de 5.000. En estos minutos, lo que más circula en el país es COVID. En alrededor, o sea, de todos los virus que se han aislado, un 30% es COVID. Perfecto. Y le sigue, en un más o menos un 23%, le sigue el parainfluenza, y por eso creemos tanta gente disfónica, media con la garganta tomada. Claro. Y eso es por el parainfluenza, que son como los dos virus que están comandando en este periodo, en estas dos. ¿Qué es un estadio previo o menos grave de la influenza que conocemos, que se llama parainfluenza? ¿Qué es lo que es la diferencia? No, es otro bicho, no tiene nada que ver con la influenza, no tiene nada que ver. La influenza da una gripe. No, crea confusión, doctora. Claro, la influenza, que hay dos tipos, la A y la B, ¿sí? Eso da un cuadro gripal, así que duele todo, duele los músculos, duele todo. Sí. Es como un COVID. Es como el chiste del dedo quebrado con el doctor. ¿Se acuerda de ese chiste? Claro. Ya, duele todo, ya. Eso, duele todo. En cambio, el parainfluenza es otro virus que no tiene que ver. ¿Y cuál es la sintomatología? Y lo que da principalmente es un resfrío con disfonía. Uno se pone afónica. Estamos todos con eso acá, entonces. Todos estamos con eso acá. Sí, eso es lo que anda, pero claro, también hay mucho periodo en estos momentos que hay alergia. Eso también puede dar un poco de disfonía. Pero el virus que anda, como digo, después del COVID es el parainfluenza, que no tiene nada que ver con la gripe, nada que ver con la influenza. Volvamos al COVID entonces. Tenemos que preocuparnos, medidas, y sobre todo no nos vaya a pillar cuando ya esté colapsando el sistema, y sobre todo para los grupos de riesgo. No, ¿sabes lo que pasa? Que con el COVID dejó de interesar a la gente, porque el COVID ya no se puso grave. El COVID ya pasó a ser prácticamente un virus más de nuestra flora y fauna de todos los años. Con la vacunación uno ya no ve o ve muy pocas muertes por COVID. Uno no ve muchas hospitalizaciones por COVID, salvo en casos puntuales. Es un virus que hay que tenerle, De todas maneras, yo creo que no se le ha dado mucha importancia, creo que más bien se le quitó toda la importancia, y desgraciadamente es un virus que todavía ha demostrado en algunas personas dejar un poco de secuelas. Secuelas como deterioro cognitivo, secuelas, estoy hablando ya más en los adultos, porque en realidad en los niños el COVID a nosotros es muy poco lo que le afecta. Pero sí en el adulto, como deterioro cognitivo, algunos después quedan con diabetes, se les desencadena, digamos, una diabetes, otros quedan con este proceso de long COVID que les cuesta mucho recuperarse. O sea, en el fondo no es un virus tan inocuo como para que haya desaparecido de nuestro mapa de alerta. Pero pareciera ser que hay cosas más importantes, porque no se le ha dado mucha importancia. Es cierto, que ya no es el terror que fue en su momento, porque ya estamos vacunados. A propósito de la vacuna actual, esto es solo una recomendación. La vacuna actual que están poniendo para el COVID, que es la Moderna, yo me vacuné, por eso lo digo también. Bueno, causa muchos efectos adversos, uno se siente, pero como es como si le pasara un camión encima. Sí, dura un día, pero uno se siente... O sea, te bota a la cama, casi. Digamos, es muy intenso los efectos adversos, pero
La recomendación, principalmente para los adultos, porque se le está poniendo a los adultos, es que cuando se vacunen, ¿ya?, se protejan con paracetamol y un, qué sé yo, diclofenaco, un ibuprofeno, algo para disminuir un poco esos efectos. Su kit analgésico o claro, por supuesto. Que se tomen ahí un cóctel de 2 cositas para que no lo pasen tan mal. Si lo dice la doctora, yo le creo. Y ya que estamos con las recomendaciones y para finalizar, Viviana Aguirre, pediatra broncopulmonar y académica de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra casa de estudio. Nunca está de más volver a compartir los consejos, recomendaciones para no solo esas vacaciones, las que vienen, sino ahora, estamos previo a lo estival, y siempre privilegiar, aunque obviamente el clima nos ayuda y hay más ventilación, pero espacios abiertos, antes que lugares con aglomeraciones, sobre todo pensando en niños y niñas. Sí, en realidad hay recomendaciones que son generales para todos los cuadros respiratorios, ¿eh? Claro. Es cierto que en el verano disminuyen bastante y dejan de ser un problema la mayoría de las veces, pero es bueno que los tomen en cuenta principalmente en marzo, cuando los niños vuelvan al colegio, cuando empiecen a socializar sus virus, porque se los intercambian. Y siempre es importante el lavado de manos, pero no el lavado de manos por lavado de manos nomás, no es lavarse las manos lo que provoca, sino que cuando uno toma algo, cuando llega a su casa, lavarse las manos, porque probablemente pueda tener en sus manos el virus o alguna contaminación. O sea, no es lavarse las manos en la casa cuando uno está tranquila, no, ese no es el sistema. Yeah. Por un lado, cuando uno tiene guaguas pequeñas, me refiero a menores de 1 año, especialmente menores de 3 meses, eviten ir a lugares concurridos como los malls, como recitales, como lugares encerrados. Eviten que los familiares resfriados se acerquen, porque la gente piensa que es un resfrío nomás. Sí, en el adulto común y corriente como nosotros, el virus respiratorio sincicial, por ejemplo, da un resfrío común y corriente. Pero en el niño menor de 1 año, especialmente en el menor de 3 meses, da una bronquiolitis, o sea, una cosa sumamente intensa. También es importante. Por supuesto, es importante mantener al día el calendario de vacunas. Nosotros tenemos en Chile un calendario que protege de muchas infecciones respiratorias y es una maravilla. Estamos esperando, porque está en fase de probarse una vacuna, no en Chile, estoy hablando ya como investigación, como actualidad. Se está probando, o sea, ya salió la vacuna contra el virus respiratorio sincicial para las embarazadas. De esta manera, las embarazadas van a transmitir anticuerpos a su recién nacido. Qué bien. Y van a estar protegidos. Pero todavía esa vacuna ¿en qué fase está? Eso. Está en fase de prueba, ya salió, ya están haciendo los trabajos. Supongo yo que y después de eso, supongo que hay que adquirirla pues, como programa nacional, y eso es un costo que espero que se adquiera. Yo creo, en realidad que Chile siempre ha sido como un señero dentro de Latinoamérica de sus programas, así que yo confío en que en cuanto esté ya disponible para todos, digamos, se pueda adquirir esa vacuna, porque eso yo creo que va a ser una gran diferencia, al menos en los menores de 8 meses, de 1 año. En la primera etapa de nacimiento, finalmente, esos primeros meses de vida que son tan vitales. La madre le transmite anticuerpos, o sea, las defensas al niño. Claro. Se las transmite, pero estos anticuerpos duran alrededor de 6 meses, 8 meses. Ya después no duran mucho, o sea, ya después se van. Bueno, pero para la primera etapa también ciertamente es una etapa más compleja. Claro, una tremenda protección. Muchas gracias. Así que estamos esperando. Buena noticia, vamos a estar muy atentos también a cuando pueda verse por acá, por estos lares, como se dice. Exactamente. Gracias, doctora Viviana Aguirre, un abrazo grande. Igualmente, fue un gusto. Igualmente, chao.